Muy buenas a todos. Perdonad la tardanza en traeros un nuevo vídeo y, contra todo pronóstico, al final he optado por utilizar un modulador de audio para narrar mis vídeos en lugar de mi voz real. Así que, entiendo, que los vídeos que subirá mi hermano serán con su voz mientras que yo me serviré de este modulador por el momento. Aclarado esto, espero que disfrutéis del vídeo. Como persona completa y absolutamente desempleada que soy, invierto mucho tiempo de mi anodina vida en Internet, buscando obras raras y oscuras con las que entretenerme durante un plazo de tiempo limitado. En esas estaba cuando me encontré con Malice Doll, una ova dirigida por Keitaro Matenage y cuyo guión o idea original fue desarrollado por Chiaki Konaka, al que muchos conoceréis por obras como Serial Experiments Line, Digimon Tamers o Texolice, mi favorita. Malice Doll, en concreto, es una obra notablemente escueta ya que cuenta con tan solo 3 capítulos de una duración aproximada de 30 minutos. Aún así, es capaz de abordar, de una forma un tanto abstracta y mística, una gran variedad de temas psicológicos y sociales, al punto en que no he podido evitar pararme a reflexionar sobre todos ellos hasta haber llegado a construir, lo que creo es, no solo una reseña, sino un análisis completo de mi interpretación personal de la obra. Malice Doll nos sitúa en un mundo post-apocalíptico en el que al parecer han desaparecido los humanos que una vez crearon a los personajes de esta historia, los cuales son máquinas que en la actualidad siguen viviendo por y para cumplir con la función para la que específicamente fueron diseñadas antaño, aunque ello pueda carecer ahora de sentido y utilidad y aun cuando quien las configuró ya no esté dentro de su mundo. Tenemos como protagonista a una máquina que fue constituida para satisfacer los deseos sexuales de los humanos y que amanece un día en un universo completamente estático, en el que nada muere o permuta, entre lágrimas y creyéndose rota, pues mostrar emociones no es algo que le corresponda a una máquina como ella. Es por ello, y aconsejada por otros personajes, que decide acudir al auspicio de una máquina que se dedica a reparar aparatos que presentan defectos. Sin embargo, su trayecto se desvía a consecuencia de un encontronazo con una entidad mística, que podría ser el reflejo de la versión más pura de ella misma, que le dirige hacia un ser divino de aspecto grotesco que termina por transformar a nuestra protagonista. Todo esto sucede muy rápido, casi se percibe como un sueño del que Malice despierta en la siguiente escena, ahora despojada de su aspecto humanoide y dotada de un cuerpo que le otorga la capacidad de sentir completamente cual ser humano, seres que en este mundo constituyen entidades interpretadas como dioses por su capacidad creadora. Tan solo con esta descripción de los primeros eventos que se ven en la animación ya podemos determinar que estamos ante una obra que va a pretender propiciar el razonamiento filosófico sobre una amalgama de cuestiones en el espectador. Temas como Dios, el ciclo natural de la vida, la deshumanización de la sociedad ligada a sistemas enfocados en la productividad y el trabajo, etc. Para lograr este cometido, no solo se centrará la obra en la protagonista y sus sucesos particulares, sino que se servirá de todos y cada uno de los personajes principales y sus conexiones entre ellos para profundizar sobre los aspectos más oscuros de la psicología y naturaleza humana. Por ello, pasaré ahora a hablar de los personajes y lo que representan, así como sucintamente de los acontecimientos que se suceden tras lo que previamente he descrito, por lo que, aviso, habrá spoilers aunque trataré de que sean mínimos. Malice Doll es el hilo conductor, el personaje principal y aquel que lo transforma todo dentro de su mundo. Por como yo he interpretado la obra, lo primero que creo puede decirse de ella, es que representa una clara crítica a la prostitución, práctica que supone la completa instrumentalización del cuerpo humano y la deshumanización de aquellos abocados a practicarla. La crítica a la prosti y el retrato de sus consecuencias psicológicas se hace ciertamente evidente al observar el comportamiento de Malice Doll, quien en su estado de máquina, cumpliendo la que era su función, parece no padecer ningún tipo de sufrimiento, es un ser que actúa en automático con completa inconsciencia sobre los daños irremediables que se están causando sobre su cuerpo y espíritu, pero que, sin embargo, al tomar forma humana y con ello salir de su estado de desconexión o enajenación, sufre de un inmenso dolor al percatarse de que la vida que ha llevado jamás fue la que quiso, pero no hubo nunca otra opción para ella. La obra en este punto refleja, además, de forma alegórica cómo las situaciones vitales más duras nos pueden conducir a una completa desconexión con la realidad, nuestro cuerpo y nuestra mente, pudiendo convertirnos en máquinas incapaces de sentir. A pesar de estos nuevos descubrimientos sobre sí misma,
La cosificación a la que Malice se ha visto sometida y la falta de noción que ésta tiene sobre su propia valía más allá de su cuerpo se sigue haciendo notable cuando recalca, que incluso ahora, no puede ofrecer a otros nada más que sus labios. Será de hecho a través de sus besos que podrá transformar al resto de máquinas en lo mismo que es ella, cosa que comenzará a hacer, de forma casi compulsiva, a partir del momento en que se percate de que su dolor, por muy sofocante que sea, es mejor que la completa desconexión a la que estaba habituada como máquina. Así, invitará al resto de máquinas a romper con el status quo y a vivir libremente con conocimiento sobre su propio dolor independientemente de lo lacerante que aquel pueda ser. Es posible que también adopte esta actitud dado que una parte de ella necesita compartir su sufrimiento porque su carga se haría aún más dolorosa si se mantuviera sola en un mundo incapaz de comprenderla. Hasta ahora hemos estado refiriéndonos a Malice como una máquina, pero, ¿y si fuera otra cosa? Aquí entran tres posibles interpretaciones de la naturaleza de Malice y el mundo que la rodea. Malice @doll y el resto de artefactos jamás fueron máquinas sino personas en estado de letargo que perdieron la conexión con su verdadera naturaleza, creyéndose herramientas que solo sirven para responder fríamente a finalidades determinadas. Esto explicaría por qué Malice incluso antes de su transformación completa presentaba signos de humanidad. En este caso, el contacto con la entidad mística solo le habría servido para recordar lo que siempre fue y le fue despojado como consecuencia de haber desarrollado su existencia en una sociedad utilitarista y distópica. El beso de la muerte y el despertar vendría a activar una memoria olvidada sobre el propio ego para aquellos que entrasen en contacto. Esta teoría nos diría, por otro lado, que podría estar inscrito en el ADN del hombre la violencia, la crueldad y la lascividad, pues al despertar o dicho de otro modo al recobrar su humanidad aquellas máquinas, que podrían catalogarse como masculinas, empezaron a responder automáticamente a una naturaleza absolutamente primitiva, grotesca e instintiva. Asimismo, al adoptar las máquinas de aspecto femenino una posición sumisa y al servicio de las necesidades carnales de sus contrapartes masculinas, se nos podría estar presentando una crítica a las estructuras patriarcales de sociedad en las que se tiende a situar de forma sistemática a la mujer por debajo del hombre y al servicio de éste. Malice @doll y el resto de artefactos son máquinas, pero al ser creadas por el hombre, entidad intrínsecamente imperfecta, no son excelsas y es irremediable que eventualmente presenten ciertas anomalías, no solo en su funcionalidad mecánica sino como consecuencia de la asimilación indirecta de los defectos de sus creadores que se traspasan a los robots como una herencia genética. En términos simples, esta teoría nos vendría a decir que el hombre jamás será capaz de crear un ser perfecto como consecuencia de su propia imperfección y es por tanto, solo cuestión de tiempo, que se presenten imperfectos sobre una creación humana. En este sentido, las señales de incipientes emociones que se reflejan en las lágrimas de Malice al inicio tan solo nos muestran el inicio de su despertar como humano, y su muerte como entidad aparentemente perfecta que sería la de un robot específicamente programado para no sentir sino cumplir con su función a la perfección. El tema de la herencia genética se refuerza cuando atendemos al comportamiento de las máquinas, que tanto antes como en el momento de su despertar, parecen estar asumiendo categorías y roles sociales propios de nuestra sociedad humana como si aquellos hubieran sido establecidos en su codificación base y por tanto, nos diría el anime, que al comportarse como nosotros están las máquinas abocadas a la destrucción al compartir nuestros mismos vicios y problemáticas perniciosas. Por último, podríamos teorizar que mientras que el resto son solamente máquinas, Malice @doll es un híbrido entre máquina y humano, un ser específicamente escogido para trascender y con el potencial para cambiar el mundo. A través del poder que le ha sido otorgado es capaz de incorporar humanidad en los seres mecánicos y crear dentro de ellos una lucha dantesca y estrictamente personal entre su parte robótica y humana concedida. ¿No sería esta hipótesis del todo incompatible con las anteriormente descritas? Doris @doll. Para mí este personaje constituye no solo un elemento más que refuerza la idea de que esta obra critica a la prostitución sino que también refleja muy acertadamente los procesos de autodestrucción por los que puede pasar una persona al tratar de lidiar con un trauma de dichas magnitudes. Muchas víctimas de abuso en la vida real, al igual que Doris, como consecuencia de su trauma, pueden pasar por procesos de negación, de necesidad de autoafirmación sobre su propio cuerpo, etcétera, lo que les conduce a espirales emocionales complejas donde se dan situaciones de repetición voluntaria de la situación traumática, promiscuidad e impulsividad.
Joe es el personaje que, irónicamente, mejor se integra en la teoría del fatalismo de la creación humana, pues cumple con el rol que le ha sido otorgado a rajatabla, y ese quizás sea su pecado, pues se dedica a perpetuar un status quo que en ningún caso permite el desarrollo del resto. Joe es una máquina rígida y comprometida con sus funciones y representa el prototipo de hombre perfecto según la cultura japonesa, que tanto valora la represión de los impulsos y el estoicismo. El rol que le fue otorgado está tan arraigado dentro de su composición que ni el beso parece cambiarle. Quizás lo más significativo de su cambio sea lo que se puede interpretar como el nacimiento de un posible amor romántico por Malice, dándonos a entender la obra que ni alguien como él es capaz de combatir del todo a los instintos humanos. La niña en la visión de Malice es el personaje que la conduce a su transformación. Personalmente creo que es una visión de ella misma, una especie de conciencia que la invita a abandonar su naturaleza robótica y a obtener la iluminación. Su aspecto infantil es reseñable, pues podría representar el verdadero yo de Malice, su forma más pura, aquella que se configuró antes que su sufrimiento, con la que debe reconciliarse antes de trascender, muy al estilo de la psicología junguiana. Lucasade. Esta se trata de una entidad robótica que tiene la particularidad de alejarse de sus funciones sin necesidad de la ayuda o intervención de Malice. Que haya tenido esa capacidad para contradecir su propio funcionamiento podría indicarnos que el mundo, antes de la actuación de Malice, ya se estaba desplomando y que la estaticidad, que tanto dañaba a todas las máquinas, era ciertamente insostenible. Así, en un mundo en completa decadencia que conduce, incluso a los que no padecen en apariencia, al extremo, se podrían producir despertares particulares sin la necesidad de un catalizador específico. Aunque también cabría entender que esta máquina nunca ha despertado y que su actuar responde a un fenómeno de expresión de odio proyectado hacia aquellos de su misma especie, pero ¿tendría una fría y simple máquina la capacidad para expresar emociones tan complejas como el odio y la frustración por sí misma? El despertar. Antes de concluir con el apartado de los personajes, me gustaría hablar del despertar y el por qué este lleva a que algunas máquinas adopten un aspecto grotesco mientras que a otras, como a Malice, no parece afectarles en dicho sentido. Siento que esta circunstancia viene a representar que en realidad solo Malice estaba capacitada para trascender. El resto de máquinas, a diferencia de Malice, carecen de capacidad para integrar, comprender y abrazar su conciencia humana, por ello luchan contra ella hasta corromperse del todo. Es cierto que Joe no adopta ningún rasgo monstruoso tras el beso del despertar, pero eso no significa que sea igual que Malice. Esta situación solo es un reflejo más de su reticencia al cambio, de su necesidad de parar lo inevitable, de reprimir sus impulsos y de cumplir con su ya demostrado, inservible, cometido. Habiendo hablado de los personajes y la historia, otra cosa que me gustaría destacar, no en términos de análisis sino como elemento curioso que me gusta y que describe muy bien a las obras creadas por este guionista, es lo sobrio del mundo que presenta. En varias de sus obras es un elemento común presentar una visión pesimista y fatalista del futuro que se enfrenta a su destrucción casi inevitable como consecuencia del ineludible avance de la tecnología y la digitalización de la sociedad en su conjunto. Está la tecnología absorbiéndonos y distanciándonos de lo que somos en esencia, transformando el mundo que conocieron nuestros antepasados en un futuro, similar al universo que se presencia en las obras de Konaka. Después de haber vomitado todas estas reflexiones y conclusiones personales, voy a hablar un poco sobre aspectos técnicos y mi opinión sobre estos. Malice Doll es una animación generada por computadora y por un equipo muy pequeño de profesionales en el año 2001. La tecnología de la época no era ni de lejos tan puntera como la que disponemos ahora y el campo de animación que estaban estudiando no se encontraba demasiado labrado, lo cual hace que la animación no sea la mejor. Asimismo, los colores de la obra son demasiado oscuros y el diseño gráfico del mundo no está demasiado pulido. Sin embargo, no es algo del todo molesto y a mí, que me gustan las cosas raras, me resulta original y me gusta. Además, a pesar de que la animación pueda parecer rígida, se logra en momentos importantes aportar dinamismo con cortes rápidos sobre diferentes imágenes estáticas. Asimismo, por el propio contexto de la obra tiene sentido que los movimientos de los personajes sean rígidos y que actúen como marionetas muchas veces. Tampoco destaca la obra por su apartado musical. Lo más reseñable a este respecto sería la canción de cierre, es una melodía bella y triste. Por otro lado, me gustó bastante el diseño de los personajes, esencialmente el de Malice y el resto de las chicas, y creo que el guión es, como todas las obras de Konaka,
abstracto pero cargado de una profunda emoción, a pesar de su costumbre por usar cortas palabras. La verdad me impresiona su capacidad para decir tanto siendo tan parco en palabras. Si os fijáis en Line es igual, no hay mucho diálogo y Line es un personaje bastante silencioso. También ocurre circunstancia similar en Texolice, cuyo capítulo primero es prácticamente nulo pero indiscutiblemente profundo. Finalizando el vídeo quiero recalcar que todo lo que he comentado procede de mi interpretación personal y exclusiva de la obra. Puede que tenga error o que el oyente o el creador, incluso, piensen algo distinto, no lo sé. De cualquier forma, esta es mi opinión e invito a que se respete. Estaré encantada de escuchar a todo aquel que pueda tener una opinión distinta siempre y cuando la plantee de forma fundamentada y respetuosa. No quiero conflicto sino, en todo caso, un debate nutritivo sobre una obra bastante esotérica y reflexiva. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias y si te ha gustado, comenta, dale a like, suscríbete y comparte este vídeo. Hasta otra.